todos sabemos, durante el proceso de digestión hay una secreción de saliva y esto se da gracias a la presencia de las glándulas salivales. Tanto el perro como el gato cuentan con 4 pares de glándulas salivales, que son las parótidas, que se encuentran delante de cada oreja, las sublinguales debajo de la lengua, las submaxilares o submandibulares se encuentran debajo de la mandíbula inferior y las cigomáticas en la mandíbula superior. La saliva lubrica, va a permitir la lubricación de los alimentos y va a facilitar el paso de los mismos, y en el caso del perro también sirve como refrigerante por evaporación durante el jadeo. Ya, de ahí tenemos el proceso de salivación, en el cual, como ya sabemos, la saliva es un líquido incoloro que está compuesto por electrolitos y agua. Ya, entonces tiene varias funciones esta saliva, que es la función primaria, la cual consiste en la protección de la mucosa oral y de los dientes frente a la desecación y la acción de los ácidos. La segunda función es la lubricación y humidificación de la cavidad bucal para facilitar la masticación y la deglución. La tercera función es el inicio de la digestión enzimática de los carbohidratos y los lípidos por la acción de la amilasa y la lipasa. La lipasa es la que va a desdoblar los lípidos. Y entre las funciones secundarias tenemos la presencia en las salivas, hay la presencia de la lisozima IgA, en la cual sirve de defensa contra patógenos, y también esta saliva interviene en el proceso de termorregulación, especialmente en los carnívoros, como lo son el perro y el gato. Luego tenemos, luego de la prensión y masticación y el proceso de salivación, continúa el proceso de dilución, en el cual consiste que es el paso de los alimentos de la boca por la faringe y el esófago hacia el estómago. Esto de aquí incluye una serie coordinada de impulsos que van a ser captados por los receptores de la deglución y van a pasar a lo largo del nervio glosofaríngeo y van a llegar hasta el centro de la deglución, ubicado en el bulbo raquídeo, para modular la acción de la musculatura de la lengua. Ya, luego la deglución cuenta con 3 fases. La primera es la fase voluntaria, la segunda la fase faríngea y la tercera la fase esofágica. Esta fase de deglución inicia de manera voluntaria con una ola de contracción involuntaria de los músculos faríngeos, y de ahí se va a empujar el material alimenticio hacia el esófago. Entonces la primera fase, que es la fase voluntaria, una vez que los alimentos se encuentran listos para ser deglutidos, la presión de la lengua contra el paladar provoca que los alimentos se desplacen de forma voluntaria hacia la parte de atrás de la boca en dirección a la faringe. Esto va a permitir, a partir de este momento, cuando ya llega hacia la parte de atrás de la boca, la deglución se va a convertir en un proceso completamente automático. Entonces se llega a la segunda fase, que es la fase faríngea, o también conocida como fase involuntaria, en la cual el bolo alimenticio va a penetrar la porción posterior de la boca y va a entrar a la faringe, estimulando las áreas epiteliales receptoras de la deglución. Estos impulsos van a alcanzar el tronco cefálico, en la cual van a empezar a ver contracciones automáticas de los músculos faríngeos. Ya, este mecanismo de la fase faríngea comprende el cierre de la tráquea, la apertura del esófago y una onda peristáltica rápida que empuje el bolo alimenticio hacia la parte superior del esófago. Luego tenemos la última fase, que es la fase esofágica involuntaria, en la cual consiste en el paso de los alimentos desde la faringe, esófago al estómago, gracias a los movimientos peristálticos. Ya, el esófago cuenta con 2 tipos de movimientos, los cuales son primarios y secundarios. Estos movimientos o peristaltismos primarios es la continuación de la onda peristáltica que se inicia en la faringe. Ya, si este movimiento o peristaltismo primario no logra mover completo todo el alimento hacia el estómago, se van a producir las ondas de tipo secundario por distensión de las paredes esofágicas para que el alimento
siga bajando. De ahí tenemos, luego de la deglución, viene el proceso de digestión per se, el cual interviene el estómago. Ya, el estómago, como ya dijo Carlita, consta, bueno, como ya dijo mi compañera anterior, no sé cuál de las dos, de ustedes dos o cuál de las tres va a decir. El estómago está anatómicamente conformado por cándidas, fundus, cuerpo y antro y píloro, y fisiológicamente se encuentra formado por una porción proximal y por una porción distal. La porción proximal va a ser aquella que va a almacenar los alimentos de una manera temporal, y la porción distal va a ser la que regula la liberación de ácido clorhídrico, va a triturar las partículas de la comida y va a controlar el vaciado gástrico. El fundus se va a dilatar en respuesta a la entrada de alimentos. Ya, y esta relajación receptora va a desembocar la actividad motora para la trituración de la comida. Ya, entonces el estómago... Ya, entonces el estómago... ¿Dónde estoy? Ya, el estómago va a participar en las fases iniciales de la digestión con la secreción de ácido clorhídrico y pepsinógeno. Los músculos del antro, que es la porción de aquí, los músculos del antro van a desplazar sus movimientos peristálticos el alimento hacia el píloro, que por lo general está cerrado. Ya, entonces estos fuertes movimientos van a causar que el alimento regrese, como vemos en la porción de acá, para que sigan siendo mezclados con los jugos gástricos. Ya, entonces el estómago cumple varias funciones, que son, la primera es la de almacenamiento de grandes cantidades de alimentos hasta que pueda procesarse todo por el duodeno y el resto del intestino. La segunda función es la mezcla de alimentos con las secreciones gástricas hasta formar el quimo. Y la tercera es el vaciamiento lento del quimo desde el estómago hacia el intestino delgado. Ya, esto aquí debe ser realizado con una velocidad adecuada, de tal manera que todos los alimentos puedan ser digeridos y absorbidos, todos los nutrientes. Ya, de ahí tenemos, como ya vimos como vimos anteriormente, el estómago se encuentra dividido en tres partes anatómicamente. Ya, el fundus es aquel que se va a encargar de la recepción y almacenamiento del contenido, y esta va a ser la adaptación volumétrica para que no se origine una presión excesiva en el estómago cuando el animal ingiere la comida. Luego tenemos la porción media, que es el cuerpo, el cual funciona como sitio de mezcla para que la saliva y el jugo gástrico se mezcle. La saliva, el jugo gástrico se mezcle con el alimento. Y el antro, que es la porción final, también conocida como la bomba gástrica, que va a regular la propulsión del alimento a través del esfínter pilórico para que pase al duodeno. Ya, entonces la distensión o relajación estomacal comienza cuando los alimentos ingresan al estómago y se van a formar círculos concéntricos en la porción proximal. Sí, en la porción proximal. Esta entrada de alimentos también va a desencadenar un reflejo vagovagal desde el estómago para inducir tono en la pared muscular del cuerpo gástrico, y por esto se va a ir distendiendo el estómago para la acomodación correcta del alimento. Cuando el estómago ya llega a su límite, se van a estimular los receptores de tensión para provocar una relajación adaptativa por reflejos gastrogástricos. Ya. Luego tenemos el siguiente proceso, que es la propulsión y el vaciamiento del estómago. Ya. Ahí, ¿sí ven? Espérenme. Ya. Ya ahí. A ver, espérense. Ahí. Ya. Entonces, el jugo digestivo, a ver, estábamos en propulsión y vaciamiento, ya. Entonces, los jugos digestivos son secretados por las glándulas gástricas. Un segundito. Ya. A ver. Ahí se ven. Ya, ahí. Ya, son secretados por las glándulas gástricas, y estas secreciones entran en contacto inmediato
con los alimentos. Ya, y de ahí se van a producir, cuando entran en contacto, van a entrar en contacto gracias a las ondas de mezclas, que mediante avanzan desde el cuerpo del estómago hacia el antro, estas ondas van a aumentar de intensidad para poder hacer una mezcla correcta y trituración de los alimentos. Ya, se va a impulsar el contenido del antro hacia el píloro y el píloro se va a contraer. Esto quiere decir el esfínter pilórico se va a cerrar para poder mezclar de manera adecuada el quimo. Ya, y conforme ya va avanzando hacia la porción caudal, o sea, la porción pilórica del estómago, se va a aumentar la intensidad de contracciones, y una vez que estas intensas contracciones van a provocar el vaciamiento del estómago. Y ya. De ahí tenemos la secreción gástrica, que va a estar mediada por dos tipos de glándulas, que son las glándulas oxínticas y las glándulas pilóricas. Las glándulas oxínticas son aquellas que van a formar ácidos y están formadas por tres tipos de células, que son las células de las mucosas del cuello y dos tipos de células, las de la mucosa del cuello y las células peptídicas. Estas glándulas oxínticas van a secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. De ahí tenemos las glándulas pilóricas, que son aquellas que van a secretar moco para la protección de la mucosa pilórica, y también van a secretar cierta cantidad de pepsinógeno. Estas aquí se encuentran ubicadas en el cuerpo y en el fondo de las glándulas pilóricas del estómago, debido a que es donde más secreción de ácido clorhídrico hay. Luego tenemos esta secreción gástrica, se encuentra regulada por tres fases, o consiste en tres fases, que son la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. La fase cefálica comienza con los estímulos visuales y olfatorios. Esto quiere decir antes de que el alimento sea ingerido. Y gracias a estos estímulos se va a liberar acetilcolina en las proximidades de las células G y en las células parietales del estómago. Estas células G van a producir gastrina, que se va a liberar del torrente sanguíneo para llegar a las células parietales, y esta gastrina va a incrementar la producción de ácido clorhídrico para preparar el estómago para el ingreso de la comida. Luego tenemos la segunda fase, que es la fase gástrica, en la cual el estímulo que desencadena esta fase es la presencia de alimentos que va a distender las paredes gástricas, y se va aquí a estimular a los mecanorreceptores del sistema nervioso intrínseco para la liberación otra vez de acetilcolina y la producción de ácido clorhídrico. Ya, aquí se aumenta la secreción de ácido clorhídrico, o sea, es mucho más fuerte, y también se comienza la secreción de pepsinógeno. Luego tenemos la última fase, que es la fase intestinal, que va a funcionar como un sistema de retroalimentación negativo. Cuando el alimento es digerido en el estómago y pasa por el duodeno, se va a ver una reducción del pH duodenal y se va a producir una inhibición en la producción de ácido clorhídrico y en las células parietales, por un mecanismo en el que va a intervenir la hormona secretina y el sistema nervioso entérico. De esta manera, la mucosa gástrica no se va a ver afectada, debido a que ya se inhibió la producción de ácido clorhídrico. Entonces, como ya vimos el proceso de digestión, ahora vamos a ver la digestión de cada uno de los macromoléculas. Tenemos la digestión de las proteínas, la cual tiene lugar en el tracto gastrointestinal superior. Su degradación inicia en el estómago. En el caso de los perros y los gatos, gracias a que son carnívoros, la digestión de las proteínas es muy eficaz. Como ya dije, se inicia en el estómago gracias a la acción de endopeptidasas y exopeptidasas. Ya, tenemos también la acción y la enzima que va a actuar aquí es la pepsina, la cual necesita el medio ácido, como lo tiene el estómago, y va a ser inactivada en el duodeno debido a su pH alcalino. Esta pepsina va a hidrolizar los enlaces peptídicos, y como resultado vamos a obtener péptidos de diferentes tamaños.
Luego la digestión continúa en el duodeno y aquí van a actuar las proteasas pancreáticas y las proteasas intestinales. Como son la tripsina, va a actuar la proteasa pancreática y enzimas intestinales como son la tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasas y elastasa, para obtener péptidos mucho más pequeños como dipéptidos y aminoácidos libres, que son los que son absorbidos en el duodeno. Ya, la absorción, ¿cómo se da? Bueno, ya lo vamos a ver ya mismo. Ya, luego tenemos la digestión de los carbohidratos, la cual cuando la saliva se mezcla con los alimentos se va a iniciar el proceso de digestión gracias a la tialina, que es la alfa-amilasa, la cual va a hidrolizar el almidón y va a convertirlo en un disacárido como la maltosa o en otros pequeños polímeros. De ahí va este disacárido va a llegar al estómago y se va a desactivar la alfa-amilasa y la digestión va a continuar en el fundus gástrico, donde la maltasa va a actuar sobre la maltosa para convertirla en glucosa y la glucosa es la que es absorbida en el duodeno. Luego tenemos la digestión de los lípidos. De ahí, en cuanto a la disponibilidad, las grasas más disponibles en nuestra dieta son las grasas neutras, como los triglicéridos. Una alimentación habitual contiene fosfolípidos, ésteres de colesterol y ácidos grasos. La digestión de los lípidos va a iniciar en el estómago y va a continuar en el intestino gracias a la acción de la lipasa gástrica, lipasa lingual y la lipasa pancreática. Y vamos a obtener, cuando los consumimos, se obtienen ácidos grasos y monoglicéridos. Estos ácidos grasos van a ser emulsificados gracias a la acción de los ácidos biliares y lo que van a producir son micelas, que son productos hidrofóbicos e hidrofílicos. Su porción, y estos de esta manera van a poder ingresar al duodeno. Gracias a que son tomados por la mucosa intestinal y luego cuando ya están en la mucosa intestinal van a ser convertidos otra vez en triglicéridos. Los kilomicrones, que son sustancias transportadoras de los lípidos, van a viajar por el sistema linfático y hacia los tejidos para poder llevar los ácidos grasos a donde se necesite. Luego tenemos el intestino delgado. La siguiente porción que continúa es el intestino delgado. Aquí tenemos una gran cantidad de microbiota gracias a que cuenta con un complejo de microorganismos, de bacterias, protozoarios y hongos. Se estima que hay alrededor de 10 a la 10 o de 10 a la 14 microorganismos en el intestino. La función de esta microbiota es actuar como defensa contra patógenos y proveen de soporte nutricional a los enterocitos. La función de... Aquí tenemos un cuadro en el cual se nos muestra la función de la microbiota en el intestino delgado. Entonces, cada representante, como vemos en la tabla, va a producir diferentes metabolitos, ¿ya? Por ejemplo, el Clostridium, por acciones de decarboxilación, va a producir amonio. Los Lactobacillus, por desconjugación o de hidroxilación de los ácidos biliares, va a producir ácidos biliares secundarios o también puede producir vitamina K y vitamina B12. Asimismo, el Bifidobacterium va a producir, mediante la degradación del maíz, va a producir lactato. Las especies de Clostridium, generalmente, que son las que vemos que más presentes están, por fermentación de los aminoácidos va a producir hidrógeno, metano, aminas y fenoles. Entonces podemos ver que la acción de estas bacterias es relativamente buena cuando se encuentran los niveles necesarios. Entonces, como ya sabemos, nosotros la mayoría de la absorción de los nutrientes se da en el intestino delgado y del agua también. Entonces tenemos que los carbohidratos van a ser absorbidos en forma de monosacáridos, el 80% se va a absorber en forma de glucosa y el otro 20% en forma de galactosa y fructosa.
De ahí la absorción, una vez que se absorben estos nutrientes en el intestino delgado, van a pasar a los vasos sanguíneos para aumentar la glucosa en sangre. Y este aumento de la glucosa en sangre va a provocar la secreción de insulina y esta va a permitir el paso de glucosa al hígado, adipocitos y fibras musculares. En cuanto a las proteínas, estas son absorbidas de manera de dipéptidos y tripéptidos y aminoácidos libres. Ellas van a entrar al intestino mediante transporte secundario, que es cuando entra un sodio y va arrastrando aminoácidos, o también por difusión facilitada. De ahí los lípidos van a ser absorbidos de manera de monoglicéridos y ácidos grasos y van a difundir a la célula. Y cuando ya están dentro de la célula se van a formar otra vez los triglicéridos que van a viajar con los kilomicrones para poder ir a la circulación. En cuanto al intestino grueso, tenemos que los periodos interdigestivos, el quimo y los restos de secreción son transportados desde el ilion, que es la porción final del intestino delgado, hacia el intestino grueso mediante grupos de contracción. En la fase digestiva, este flujo del quilo sigue una secuencia irregular mediante ondas peristálticas cortas y contracciones de segmentación que van a llegar a la zona del esfínter. En este intestino grueso hay una última absorción de agua o de líquidos que es del 10%. Entonces, por último tenemos el proceso de excreción, el cual es un acto reflejo en el cual se busca eliminar las heces desde el colon y recto a través del ano, o sea, hacia el medio ambiente. Ya, esto se da cuando hay un movimiento de masa de fuerza a las heces que penetran al ano y es en el área de los esfínteres. Y al final al final del tubo digestivo se encuentra el esfínter anal. Y al final del tubo digestivo se encuentra el esfínter anal. Entonces la entrada de la masa fecal en el recto va a causar movimientos peristálticos hacia el área anal, provocando una reacción de los esfínteres anales para que se abran, para que se relajen, para su relajación y que las heces puedan salir al exterior.